Muy buenas, banda, bienvenidos nuevamente a este pequeño espacio, bienvenidos a la Monitor Sphere, la esfera del monitor, aquí donde siempre hablamos, bueno, de lo que ha pasado, lo que pasa y lo que pasará dentro del pequeño mundillo geek. En esta ocasión queremos hablarles de una miniserie que, bueno, ya teníamos bastante rato queriendo hablar de ella, por X o Y, pues se nos dificultó varias veces, pero no queríamos dejarla atrás. Estamos hablando de una pequeña miniserie de 7 números técnicamente hablando, escrita principalmente por Geoff Johns e ilustrada principalmente por Eduardo Rizzo. Estamos hablando de Flashpoint Beyond, esta miniserie que llegó a nosotros ya hace unos cuantos ayeres, pero que tuvo un impacto bastante interesante y muchísimas tramas que dejaban, bueno, bastante cuestiones aquí que podríamos ver, analizar, especialmente regresando a un universo tan curioso, tan único, tan memorable, por así decirlo, como era el universo de Flashpoint. Pero vaya, banda, antes de iniciar, y como siempre está con nosotros Kamen Rider Wizard. ¿Qué onda, banda? Aquí Kamen, listo para comentar, pues una miniserie bastante buena en mi opinión. Yo soy de los que cree que Geoff Johns es uno de los escritores con calidad más constante que tiene DC o tenía. Y aquí pues no es la excepción. Entramos a uno de sus últimos trabajos para el editorial que nos plantea una secuela tanto para el evento de Flashpoint como una conclusión al arco de personaje de esta versión de Batman donde era encarnado por Thomas Wayne, lo cual a mi parecer es bastante genial porque después de que Geoff Johns lo deja en el universo de Flashpoint al final del mencionado evento, pasarían años hasta volver a encontrarnos con él, donde sabemos que de algún modo el universo Flashpoint sigue vivo, pero está al borde del colapso. Todo esto lo aprendemos en el mini evento de Button, que cubrió los primeros volúmenes de Batman y Flash en la etapa de Rebirth de DC. Posteriormente encontraríamos que él en realidad fue traído a la Tierra Cero como un acto de venganza de Reverse Flash por represalia de haberlo matado en el universo de Flash, en la línea temporal de Flashpoint. Haría causa común con Bane para torturar psicológicamente a Bruce y presionarlo para que deje el manto de Batman, pero después de un gran enfrentamiento tanto físico como ideológico, Bruce se impone y Thomas queda encerrado en Arkham. Y por lo menos de parte de Tom King, eso es lo que deja en conclusión a Thomas. Pero Joshua Williamson los retoma para su genial colección de Justice League Incarnate, donde él ahora es transportado a través del multiverso junto con la Justice League Incarnate. Y ahí aprende lo que significa ser Batman, donde él solo veía un manto maldito. El multiverso se encarga de mostrarle que es un manto que trae esperanza a la oscura realidad de Gotham, lo cual lo reconcilia con la idea de ser un héroe y lo encamina a dejar un poco su camino antiheroico y ser más ya un héroe tradicional. Y su historia por lo menos terminaba a manos del nuevo dios Darkseid, que parecía vaporizarlo junto a los rayos Omega, una interesante referencia a Final Crisis, pero que gracias a esta colección sabemos su destino después de toda esta odisea multiversal. Fue un camino bastante largo si lo piensas. Estamos hablando, Flashpoint sale en 2011 y la serie que le correspondía a esta versión de Batman, Batman Caballero de la Venganza, Night of Vengeance, una miniserie de 3 números si no estoy mal, se daba también por esas fechas y fue un simultáneo. De entonces, para llegar a The Bottom, a City of Bane, a Infinity Frontier, a Justice League Incarnate, son prácticamente un viaje de 10 años, un poquito más, poquito menos. Uno pensaría que un personaje tan incidental como este, nacido de un mundo tan curioso, tan caótico, tan apocalíptico como era la Flashpoint, si bien logra ser entrañable en el poco tiempo que lo conocemos, era como un personaje de aquí cada quien quebró una taza y cada quien para su casa, hasta aquí se acababa su historia, pero es bastante interesante cómo a través de él quieren darnos toda esta travesía, toda esta historia de la persona rota en un nivel muy personal, en un nivel muy ideológico y moral,
pero que a final de cuentas trata o quiere reconciliarse con esa idea al darse cuenta de que lo que él piensa significa un símbolo, un manto, no es solamente sufrimiento. Y más aquí porque es en el momento en donde se desafía esa nueva creencia y nos muestran que pues a final de cuentas es ese viejo dicho que dice que un perro viejo no puede aprender trucos nuevos, que parece aplicar en Thomas. Thomas va en esta idea: primeramente estoy en un mundo fallido, yo no soy un héroe, yo estoy aquí, tomé un manto para tomar una venganza, soy el caballero de la venganza enteramente, estoy aquí para recordarle al mundo que si él me golpeó, él me quitó a mi hijo, y volvió loco a mi esposa, entonces yo le voy a regresar ese golpe. Realmente no me importa traer una justicia, él realmente no tiene el mismo ideal de Bruce. Él va allí, se apoya de armas, se apoya de artilugios letales, bombas, lo que sea. Vaya, su mano derecha, su Alfred Pennyworth, es el pingüino, es Oswald Cobblepot, para que te des una idea. Uno que en la tierra principal sería un capo criminal, le tiene entre miedo y respeto a este hombre. Luego viene toda la trama de Flashpoint. Él es el más escéptico, él cree que no puede haber un heroísmo, cree que el mundo que le cuenta Barry Allen Flash es simplemente una ilusión, que no hay nada ahí para rescatar, y al final del día dice: ¿sabes qué? Tal vez sí hay una esperanza. Tú, Barry Allen, me regresaste un poco de esa humanidad, y si es cierto que hay un mundo mejor que este, tú debes recuperarlo, porque este mundo, esta idea es un error. Luego va a la tierra principal, se da cuenta de que a pesar de que pudo, entre comillas, regresar la historia como debería de ser, su hijo sufre el mismo manto y martirio que él sigue atrapado en esta maldición de lo que es Batman y trata de liberarlo de ella, o al menos lo que él piensa que es esa maldición, y finalmente Bruce se impone y él tiene este viaje multiversal en donde se da cuenta de que es cierto que tal vez el manto de Batman nace del dolor, es su propia idea, es un momento trágico que cualquier familia resentiría en cualquier lado, en cualquier historia, en cualquier situación. Perder un padre, perder un hijo, es una situación única, más cuando lo es de una manera violenta, pero se da cuenta de que ese punto de tanto dolor y sufrimiento da paso a algo más grande. El manto de Batman es cierto, es un manto del Caballero de la Noche, pero a través de estar en el punto más bajo es cuando sale un poco de esperanza, cuando una figura como, incluso tan rota como él puede demostrarle a la demás gente, tal como lo hizo Barry Allen, de que puedes esperar un mejor mañana, puedes cambiar las cosas. El mundo solamente es tan terrible como tú dejas que el mundo lo sea. Y no es que tengas que regresarle el golpe, es que tienes que inspirar a los demás. Tienes primeramente que salvar a los que puedes para que ellos no sufran lo mismo que tú, e inspirar a los demás a lograr lo mismo y más allá. Es una historia de heroísmo muy clásica de Geoff Johns, pero que también capta este lado oscuro, este lado trágico, este lado, algunos dirían adulto, algunos dirían pesimista, tal vez tenga razón, tal vez no, pero logra captarlo para darle paso a este simbolismo tan bueno que a final de cuentas es lo que nos recuerda mucho que es una historia de superhéroes, a final de cuentas, por más grande, por más rimbombante, por más trágica, por más esperanzadora que pueda ser. Tengo que coincidir contigo en este punto de que daba para... Uno no creería que un personaje, y creo yo que aplica a la historia en general de la línea temporal de Flashpoint, uno no creería que dé para una historia a largo plazo, en el sentido de que, ok, sabemos que es un mundo donde todo se torció patas arriba, y las cosas que debieron ocurrir ocurrieron de tal forma que en lugar de ser milagros se vieron como enormes desastres y ahora el mundo prende de un hilo, pero sientes, ok, es de esas típicas historias donde el mundo horrible desaparece al final y, ahora todo fue una ilusión, ahora todo volvió a la normalidad, no hay que preocuparnos de lo que ocurrió en el otro lado. Sin embargo, Geoff Johns hace un trabajo al expandir todo lo que hay detrás del mundo de Flashpoint. ¿Sabes? Creo que no solo es la historia de Thomas, sino que a lo largo de toda la historia de este cómic vemos que lo que dejó inconcluso el Flashpoint original se sigue retomando ahora. Sigue la guerra de los Amazonas contra los Atlantes, aparentemente con una victoria para los habitantes de Atlantis. Esto está poniendo la situación política y armamentística del mundo al borde del desastre. O sea, es lo que el pesimismo del Flashpoint original, pero ha llevado a límites apocalípticos.
no tanto porque el mundo vaya a colapsar por ser una inestabilidad cronológica, una normalidad cósmica. Ahora va a colapsar porque solito se va a destruir. Es algo muy curioso cómo se maneja que Flashpoint es un mundo condenado, un mundo que se va a llevar sí o sí a la autodestrucción, que si no fuera que tiene su propia contraparte del multiverso oscuro, parece de esos mundos condenados a ser pésimos y desaparecer en la oscuridad del vacío cósmico que es la forja de mundos. Y sin embargo, creo que el punto fuerte de esta historia es redescubrir la luz, aun si el mundo parece estar condenado y sumido en la oscuridad. Y es un viaje que aprende otra vez Thomas, porque por un lado trata de seguir los ideales que aprendió, pero por el otro se ve presionado por el mundo, un mundo pesimista donde para ellos no es un héroe, para ellos solo es un viejo borracho que vive en luto por la muerte de su hijo. La verdad es que sí es una parte bastante interesante porque, como bien dices, Flashpoint en sí mismo nace como una singularidad. Eh, Creo que la forma más fácil de decirlo es esa escena, esa frase que todos se saben de Reverse Flash. Cuando Barry viaja en el tiempo, él crea una onda de choque. No es como una fina aguja atravesando una tela, es más bien una bala a través de un parabrisas. Él no solamente creó un pequeño agujero para volver en el tiempo y regresar a su propio presente, él estrelló todo el espacio-tiempo e hizo que cosas que no deberían cambiar lo hicieran. Y desde un punto se te menciona, se te dice, o se te trata de dejar en claro 1000 veces, esta línea es una aberración. Hay tantos cambios que esta línea nunca tuvo que haber nacido, es un imposible, no debería existir y por lo tanto no importa. Y es un punto central incluso de esta historia. ¿Cómo es que un mundo que está tan mal en tantos aspectos, que está tan retorcido, tan podrido, tan roto, creo que es la palabra correcta, roto, puede tener un mañana? Y Thomas continuamente se lo dice o se lo recuerda, este mundo no importa, voy a encontrar la manera de solucionarlo, de volver a hacer lo que hizo Barry, de volver nuevamente en el tiempo, arreglar el error que se cometió originalmente y dejar de existir. Y no me importa nada más el sufrimiento de mío o de las demás gentes, el dolor, la pérdida, la tragedia. Hay una guerra mundial allá afuera, pero ¿sabes qué? No importa. Si arreglo todo esto, esta línea del tiempo quedará en el vacío cósmico como siempre tuvo que ser, olvidada. Pero eso va en contra de todo lo que se nos ha establecido de un tiempo para acá. Precisamente en ese preciso tiempo, en ese momento de historias, en el Infinity Frontier, después de las Metal Wars, que se nos dice algo muy contrario. Todo importa. Incluso un mundo tan roto tiene el potencial de poder salvarse si así lo eligen. Y es de nuevo ese tipo de historias de heroísmo que son tan dadas a Geoff Johns, que a pesar de todo lo oscuro, de todo lo malo, de que literalmente la situación esté de la chingada, creo que eso está incluso hasta dejarlo poco, todavía puede haber un mejor mañana. Tal vez no para nosotros, tal vez no para otras personas, pero sí para el mundo. Y es un punto ideal porque vaya, creo que esta serie continuamente te dice, si crees que el universo de Flashpoint tenía algún tipo de salvación, de redención, estás muy equivocado porque en serio, todo lo que puede o podría salir mal, lo va a hacer. ¿Qué tanto que a través si tú puedes ver estos pequeños detalles que de repente cuando algunos leen los dejan de lado porque son pequeños cuadros de texto, pequeños paneles ahí al margen? No solamente Atlantis acaba de ganar prácticamente una guerra y acaba de tener control de la mayoría de Europa, está sentenciando al mundo de que si no rinden armas ante el rey de Atlantis, van a hundir continentes enteros. Tienes a Amanda Waller tratando de hacer un ejército metahumano a sus órdenes y caprichos. Tienes a metahumanos tomando control de otros ejércitos de metahumanos para unirse al gobierno de Estados Unidos o a otro gobierno o ser disidentes y pelear su propia guerra. Tienes que nadie sabe qué pedo con Cyborg y los héroes que pudo reunir, la única esperanza que tenía la Tierra, sabe Dios en dónde están. Y así, así. Tienes un asesino en masa que está supuestamente eliminando gente al azar y le deja pedazos o partes de un reloj dentro de las tripas, en vez de las tripas, vaya. ¿Qué tan torcido tiene que ser este mundo? Y de nuevo es cuando incluso llegas a pensar igual que Thomas. Esto no importa. ¿Por qué un mundo así tendría que tener salvación?
Sí, yo creo que es la principal temática del viaje de Thomas Wayne, de que tiene que aprender, o bueno, él empieza a descubrir que de cierto modo todo importa, sin embargo, es algo que va aprendiendo de manera lenta. ¿Por qué? Porque de regreso a su mundo, ahora él se encuentra con un mundo condenado y constantemente se repite que nada de lo que está pasando es real. Llega un punto donde él ya no se muestra interesado por lo que ocurre, sino lo que él necesita saber y se acabó. Si se infiltra a las bases atlantianas para tomar el lazo de la verdad, y aun si eso le cuesta la vida a Arthur, y pone otra vez la balanza a favor de las Amazonas, lo cual va a ser más desastroso para el mundo, pues no importa, nada de esto existe, nada de esto es una realidad en la que valga la pena pelear. Si el casino en el que trabaja, en el que invirtió mucho dinero y que en el que se sostenía todo explota, pues no importa, todo, o sea, todo lo que haga como este mundo es una ilusión carente de todo sentido y nada puede hacer que cambie de opinión. De hecho, llega un punto donde prefiere madrear otra vez ladrones o delincuentes si con eso le encuentra un poco de sentido o un poco de emoción al asunto. Puede ya incluso llegar una versión de Superman que escapó pero decidió ser un héroe en lugar de castigar a los humanos por encerrarlo, invitarlo a formar parte de una resistencia, y aún así nada de eso va a importar. Creo que llega un punto donde es desesperante el que ver a un Thomas tan antipático, porque sabes de que él no era así hasta hace poco. Es una lucha donde el redimido choca contra un mundo que por momentos él siente que no tiene redención. De hecho, creo que hay dos puntos muy importantes en esta historia que remarcan muy bien toda esta idea. Y que de hecho son momentos aquí donde tengo que decir es cómic. Que es precisamente la primera idea que tiene Thomas Wayne cuando llega a este universo de Flashpoint nuevamente. Primeramente que, como bien dices, siente que todo es una ilusión. ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién me trajo de regreso aquí? ¿Quién es el responsable de que esto siga en pie? Puedo hacer que cambien las cosas. Puedo buscar nuevamente a Barry Allen, regresarle sus poderes, que regrese en el tiempo y que elimine esto y me elimine a mí de la existencia. Y se lo dice a el Barry Allen de esa dimensión. Tú me enseñaste que hay un mejor camino. El camino que tomó mi hijo Bruce. Él es un Batman que yo nunca podré ser. Porque es diferente a cuando pierdes un hijo. Eso te quiebra. Me quebró a mí para siempre. Me dio una rabia, una culpa, un dolor que nunca podré separarme de ellos. He hecho tantas cosas malas, pero eso no importa. Te asegurarás de ello. Esa frase, esa línea que le dice, más creo que engloba en general toda esta idea. Thomas siente que para él no hay redención. Y Thomas siente que para el universo de Flashpoint es lo mismo, es toda una extensión, porque él ha visto cómo tendría que ser el mundo. Él siente de que, ¿sabes qué? Todos hemos hecho cosas malas, todos nos hemos torcido en una manera en que no hay. Este mundo es un sinsentido en general, así que elimínalo. Elimínalo y ya no tendré que pensar en ello. Ya no tendré que cargar con esta culpa, este odio y esta rabia. Y este mundo no tendrá que seguir viendo más tragedias. Es de una forma muy torcida y nefasta, hasta un ideal podrías decirlo heroico, su propio lado del heroísmo. Él no quiere que nadie más siga sufriendo y eliminará la línea de tiempo entera si eso requiere para que al fin este mundo de pesadillas ya no esté allí. Pero luego, después de todos estos, después de estar buscando quién es el responsable del levantamiento del Flashpoint, qué tiene que hacer para cambiarlo, se encuentra incidentalmente con Superman, un Superman que, recordémoslo, su llegada a la Tierra destruyó Metrópolis, acabó con miles de personas, fue aprisionado por el gobierno de los Estados Unidos, fue torturado, sujeto de experimentos, eliminaron a su único amigo en el mundo, estuvo allí encerrado por más de 20 años, sufriendo, sin conocer el afecto humano, sin conocer otra cosa que no fuera el dolor. Y aquí, después de tal vez unos días, semanas, no recuerdo si se especifica en la historia,
regresa ante Thomas, lo lleva a la fuerza a un refugio que creó junto con Poison Ivy y Florine Man, que aquí en este mundo es Swamp Thing, y le dice, ¿sabes qué? Este mundo está a punto de llegar a su final, no por las Amazonas, no por los Atlanteanos, no por la superguerra de los metahumanos, es porque mi gente viene de las estrellas, yo no soy el último kryptoniano, ellos me enviaron aquí como una sonda avanzada para darles a conocer un mundo donde se pudieran instalar y ser dioses entre los mortales. Y ahí es cuando Batman en todo su cinismo le dice, ¿por qué tendría que ayudarte? Entiende lo que te hizo la humanidad, te destrozó. ¿Por qué tendría yo que pelear contra tu raza, contra tu propio padre, cuando te va a dar el lugar que te mereces? Te va a hacer un príncipe, un rey de entre reyes. ¿Por qué evitarlo? Y Superman es clara y sencillamente contundente. Porque estas personas están aquí, están vivas, ellos importan, sus vidas importan. Y es el punto clave al que trato de referirme. Es cierto que uno puede tener un sufrimiento, que el mundo puede ser un error, vaya. Habrá, esto ya está hasta un metacomentario. Podrá haber momentos en que incluso nosotros mismos en nuestra vida, en nuestro día a día, pensemos que el mundo no puede ser un gigantesca bola de caca más grande del que ya es y que nuestra propia vida puede no tener sentido, que solamente hay una salida y es que todo desaparezca. Pero uno se pone a pensar en el lado bueno de las cosas, en el otro lado. Es cierto que yo sufrí, es cierto que muchos sufren, pero entonces la solución es simplemente desaparecer el sufrimiento desapareciéndolos a ellos. Ellos no tienen el derecho de elegir seguir vivos, no tienen ese deseo de hacer sus propias vidas, incluso pasar por su propio sufrimiento, incluso si llegan a pensar igual que yo, que el mundo está mal, pero ellos no tienen ese derecho a seguir viviendo, ellos no tienen ese derecho a ver un mañana. ¿Sus vidas acaso no importan? Porque si para esas vamos, ¿qué te garantiza que la vida de otra persona no es una ilusión tal como ya estás pensando de todo el mundo? Y aquí te lo dice así. Yo podría llegarme hacia esa negación. Superman básicamente se lo dice a Batman. Batman se lo pregunta a Superman, ¿por qué tú no eres como yo básicamente? ¿Por qué tú no estás tan podrido, tan roto, tan peleado con el mundo? Porque la vida de las demás gentes importa. Porque aún así sea un pequeño momento, tú puedas inspirar a otros, que fue lo que hizo Cyborg en la línea de tiempo de Flashpoint original. Él inspiró a Superman, aunque fuera por un breve momento, y eso bastó para que él se convirtiera en el Hombre de Acero. Es un momento sumamente bonito, sumamente hermoso, que bueno, al menos en lo personal, como podrás escuchar, me llegó muchísimo. Y es precisamente este contraste. Si nada importa, es que nada importa. Pero si hay una sola cosa que importe, entonces todo importa. Tal vez no para mí, pero sí para el resto de la gente. ¿Y qué es mi idea o qué es mi ilusión del mundo sobre la de ellos? ¿Qué es mi elección personal por sobre la de las demás? Y también se engarza mucho con el tema de Batman, porque Batman en este momento, en ese punto de la historia, tiene muchas otras cosas que se ha negado a ver. Tiene a su mano derecha a Oswald a Cobblepot, y tiene a su pequeño protegido, Dexter Dent, el hijo de Harvey, el hijo de Gilda Dent, el niño que acaba de perder a su padre, que tiene a su madre loca y a su hermana también muerta. Significa que él también tiene mi misma línea de pensamiento, que él no tiene un propio derecho. Es un punto de inflexión muy interesante, muy potente, y que es cuando notas que es el mismo tipo de pensamiento que ha tratado de llevar Geoff Johns en muchas de sus historias, y que lo hace o lo sigue haciendo de gran manera. Yo coincido completamente contigo. Es un contraste muy interesante y bastante poderoso el cómo, a pesar de todo lo oscuro, hay gente dispuesta a pelear. Y creo que el que hayan sido dos personajes clave, los que representan esta tesis de la oscuridad del mundo y el todavía hay esperanza, el que da el mensaje más poderoso, me explico. Al inicio de la serie, Thomas, desesperado por encontrar una solución y eliminar este mundo, escapar y acabar con todo, busca a Barry Allen, y en la desesperada lo voy a hacer otra vez Flash, así como al Barry Allen que conocí, pero justo cuando lo iba a intentar, un disparo sabotea el experimento y acaba con la vida de
Barry Allen, casi como si se quemara el último barco que podía ayudarle, como que la última esperanza se consumía entre el fuego de la condenación. Sin embargo, el encontrarse con Superman y descubrir que a pesar de cómo lo trataron, a pesar de que la misión de esta versión de los kryptonianos lo beneficiaba, a pesar de todo, él no toma la ruta fácil de sí, voy a alzarme sobre aquellos que me torturaron y mira, no tendrá nada de contención, ¿no? Es el heroísmo clásico de, ¿no? Hay que ayudar a cuanto en donde se pueda y a cuantos puedan. Me encanta que Jason Woodrow, que es en la Tierra Cero Florningman, aquí es Swamp Thing, EBS es miembro del Parlamento de los Árboles, aquellos que en otra línea temporal son villanos, aquí son héroes y instan a Thomas a seguir peleando, a pelear por lo que importa, y qué importa, la vida misma importa. Y sabes, ahora que mencionas a Dexter Dent, creo que esta subtrama de los Dent es una de las más curiosas y la más trágica de todo esto, dentro del ya el pues sí oscuro mundo de Flashpoint. Porque Dexter es lo que podría haber sido Bruce, o Dexter Dent se encuentra en una situación parecida al Bruce de Tierra Cero, alguien que ve a su familia perderse, alguien que de un momento a otro pasa de ser un niño privilegiado y tener todos los lujos a ya no tengo familia, estoy solo. Y para colmo de males, quien lo decide adoptar y todo, no es una figura paterna para él. Yo pensé que iba a ser una versión Flashpoint de la figura de Robin y no. De hecho, gran parte de la subtrama es que Oswald lo cría y le enseña a disparar, algo que en un momento dado es hasta gracioso, pero cuando te das cuenta que todo esto solo es subsanar la falta de una familia, es bastante doloroso todo lo que tiene que vivir este chico. Y los menciono porque otra parte de la trama que se nos da es que la esposa de Harvey está loca y recluida en Arkham y aparentemente sabe la identidad de este Batman, sabe que Batman es Thomas Wayne, incluso le recalca que realmente no fue el asesinato de Bruce lo que los dividió como familia, sino que fueron las infidelidades, el alcoholismo, la indiferencia, haciéndonos cuestionar un poco hasta qué punto realmente fue una tragedia o simplemente una olla a presión que explotó, ¿sabes? Me encanta toda esta subtrama de que al final Dexter aprovecha todo lo que le han enseñado para ir a buscar a su madre, y ahí es donde entra el mayor golpe de realidad, por irónico que suene, a Thomas Wayne, que durante toda esta historia se ha mantenido ajeno a todo con tal de simplemente seguir su objetivo, y no se da cuenta que hay un detalle, que la principal razón por la cual Duela Dent está en Arkham no es por los traumas, sino porque en realidad es una psicópata que en realidad acabó con su hija y que en realidad Harvey Dent lo ocultó todo. Y por lo cual entonces Dexter no va al encuentro de su madre, va al encuentro de alguien que quiere verlo muerto. Es algo bastante trágico y que nos muestra realmente el oscuro reflejo de la realidad que es el mundo de Flashpoint, y que de manera bastante irónica es realmente el punto donde todo lo que piensa Thomas se va a ver enfrentado. De hecho, es bastante interesante lo que lo mencionas. Creo que sí es el punto de inflexión más grande, porque creo que es el momento en el que esta historia te replantea cómo ha estado haciendo las cosas. Como ya hemos dicho, en esta miniserie se te recalca muchas veces: el universo de Flashpoint es culerísimo, si algo malo puede pasar, va a pasar, y tengan en cuenta que la cosa solamente se va a poner peor. O sea, una guerra mundial, una tercera guerra mundial, el continuo, continuo estallido de una cuarta inmediatamente después, una invasión de kryptonianos superpoderosos, un asesino ahí que está haciendo cosas locas a través del tiempo y del espacio.
dices, cabrón. Pero en este momento justamente que Thomas se da cuenta de todos estos detalles, que Thomas se da cuenta de que Dexter está yendo hacia su propia muerte, que es cuando empieza a hilar las cosas y creo que se da cuenta de una realidad bastante curiosa. Es cierto que hay cosas que no puedes evitar, cosas feas, cosas malas, que puede que sea incluso indudable en un gran esquema de las cosas que vayan a ocurrir. O sea, por ejemplo, la muerte de uno de los Wayne dentro de estas historias de cómics es prácticamente un hecho que en 99 de cada 100 veces va a ocurrir y tiene que ocurrir para que haya una historia, para que pueda surgir algo mejor. Pero hay muchas otras cosas, hay muchas otras situaciones que se pueden evitar. Y lo único que hace falta, la única diferencia es la acción de uno mismo. Y es aquí que inconsciente o conscientemente se da cuenta de que es la encrucijada en donde él tiene que decidir. Tanto así que si siguiera con su mantra original, que si no hubiera un cambio, diría pues, ¿para qué voy por Dexter? No lo he pelado en todos estos días que lo he tenido aquí e indudablemente va a desaparecer si es que logro hacer que la línea de tiempo nunca haya existido. O sea, Dexter tendría que desaparecer en la nada. ¿Qué le pasará a él? Es fumado, nunca existió en primer lugar. Y si realmente siguiera con esa ideología del principio, pues le tendría que haber dado igual, ¿no? Pero no, él se aventura directamente a Arkham, descubre la verdad detrás de Glinda Dent y descubre otro hecho impactante. Su esposa nunca murió, su esposa sigue viva. Marta, el Joker, estuvo viviendo dentro de las paredes del asilo Arkham, susurrándole al oído a Glinda qué tenía que hacer, hablando con algunos presos, matando al Psycho Pirate de este universo, demás cosas, que le dice, ¿sabes qué? Yo he sido este asesino. Tú nunca, no te diste cuenta, no quisiste investigar más a fondo. No, tal vez te hubieras dado cuenta de las pistas mucho antes. Yo estuve por ahí asesinando a gente relacionada con el tiempo y el espacio. A muchísimos nombres que tal vez si tú lees la serie en un principio no te des cuenta, sino hasta después de que están relacionados con este hecho. Vaya, por ahí tenías, la serie te da nombres bastante curiosos, como Nightcrawler Adam, el Capitán Atom, Epoch, Percival Sutter, que era el Doctor Tiempo, y demás, que dices, en un momento tú no te diste cuenta hasta este momento que dices, sí, es cierto, todos ellos tuvieron que haber visto en Tierra Principal con el tiempo de uno u otro modo. Dice, yo los capturé, yo los obligué a que desentrañaran los misterios del tiempo y luego los asesiné para hacerme ama y señora del tiempo, hacer una cronoesfera. ¿Sabes qué? Tu deseo se va a cumplir. Aquí, justamente, bajo tus pies, en el subsuelo de Arkham, está esa esfera de tiempo. Hay dos lugares, tú y yo vamos a regresar en el tiempo, vamos a evitar la muerte de Bruce y a morir nosotros mismos juntos, como una familia, y así este universo de mierda dejará de existir. Y se encuentra en una encrucijada, o sea, está ante la respuesta que había estado buscando, pero es cuando recuerda a Dexter, y Dexter le pregunta, si esto nunca va a existir, si esta línea del tiempo va a pasar, ¿qué me va a pasar a mí? Ya no vivirás, ya no existirás, ni siquiera habrás nacido en primer lugar. Y ese es el punto. Es cuando el mismo, como que toda la cosa se alinea para que Thomas estuviera en el mismo lugar de Joe Chill. Él quiere evitar que el mundo siga sufriendo, pero ¿qué clase de monstruo se está convirtiendo? ¿A quién está privando de sus hijos? ¿A quién está privando de sus padres? ¿A quién es él para tomar esa clase de decisiones y esas vidas? Y más aún, ¿es siquiera algo cercano a lo que se supone que tiene que hacer? Lo que él está haciendo en ese momento haría que Bruce estuviese orgulloso. Lo que él estuviese haciendo en ese momento cambiaría la situación de alguna manera. Seguiría habiendo una tragedia y seguiría existiendo, aunque no vaya, aunque sea una contradicción. Es un punto muy curioso y muy interesante que te habla un poco precisamente sobre, más que nada sobre la moralidad de un héroe o de una persona. Ni siquiera tiene que ser un héroe, porque Thomas lo admite siempre. Soy una mala persona, nunca podré ser una clase de Batman que este mundo necesite. Pero sigue siendo un humano, sigue siendo una persona, sigue siendo alguien con la capacidad de decidir y discernir si él simplemente quiere seguir haciendo este ciclo, quiere seguir haciendo este mundo un lugar todavía peor, o puede tomarlo por las manos e intentar hacerlo mejor, que tal vez pueda o tal vez no pueda, aunque el mundo tal vez le diga que no es así, no vas a poder cambiar nada. Vaya,
el trato de intentarlo, el trato de hacerlo. Tal vez yo no lo logre, pero estoy tratando de hacer que el resto del mundo se dé cuenta de que puede pelear. Y ahí pasa a ser una cadena. Ahí no solamente es él, es Superman, es Swamp Thing, es Poison Ivy, es todos estos héroes que están surgiendo, que él mismo escuchó que hay otras personas que están tratando de ayudar y no se quiso dar cuenta hasta este momento. Y es cuando empieza esta cuestión, y es cuando llega un punto clímax que ya ni siquiera tiene que ver sobre espacio, sobre tiempo, sobre bueno, sobre malo, sino sobre las elecciones que tomamos y cómo eso puede convertir un mal día en un día mejor. Justo lo que comentabas, y creo que acabo yo también de darme cuenta de algo. Quizás alguien ya más al leer la historia lo notó, pero lo comento porque me parece curioso esto. En el momento en el que Thomas se enfrenta otra vez a Marta, primero es enfrentarlo con el más grande fracaso que él tuvo como persona, el haberle fallado a su familia. Su hijo murió, su esposa perdió la cabeza y él no pudo hacer nada. O sea, el que sean Batman, que sean Joker, no es para nada algo bonito, no es para nada un encuentro de dos némesis que se odian, no. Solo son dos personas rotas que se separaron. No son un héroe y un villano, son dos personas rotas que realmente quieren dejar de sufrir. Creo que llega un punto donde tanto Thomas como Marta seguían el mismo objetivo, en el que querían acabar con todo ese mundo, si con eso dejaban de existir toda esa oscuridad y ese sufrimiento. Si esto deja de existir, ya no habrá más sufrimiento y por fin encontraremos la paz. Pero llega un punto donde Dexter Dent conmueve no solo a Thomas, sino también a Marta. Creo que ambos se dan cuenta de que si hacen esto no van a ser mejores que Joe Child, aquel que les robó la felicidad, y por el cual llegan en un momento a redimirse a ambos. Thomas destruyendo la cronosfera y manteniendo la línea temporal viva, y Marta salvando a Dexter de su loca madre. De hecho, al final ellos se vuelven como una versión algo rota y torcida de la Batifamilia, donde Marta sigue reclusa, pero ahora ya un poco curada de su locura, y Dexter se vuelve el pupilo de Thomas, y junto a la resistencia de Superman van a luchar por este mundo. Sí, va a ser una batalla dura, difícil incluso, pero vale la pena pelearla. Creo que es curioso que la historia, a pesar de cerrar con va a haber más batallas por este mundo y esto solo es el inicio, de algún modo cierra con un final feliz, donde puede uno imaginar que quizás este grupo de héroes eventualmente logrará vencer, eventualmente lograrán sacar todo adelante, y eso para mí es bastante bueno, es un mensaje muy potente, donde por muy oscuro que sean los tiempos, si hay gente que sigue peleando por un mejor mañana, vale la pena escucharla y unirse a ella. ¿Sabes? Creo que el que Flashpoint deje de ser un mundo tan oscuro y que empiece a surgir héroes, creo que podría ser uno de los mejores finales que podría tener un mundo alterno. Creo que es un cierre bastante adecuado para este mundo. Mira, a mí eso en lo personal me deja como no sé ambivalente, porque justamente ahora que lo mencionas caigo en cuenta. Hay ciertas historias que creo que están mejor sin tener un final cerrado. Y de hecho Geoff Johns lo ha hecho en muchas de sus historias referencia a ello. Estas historias siempre acaban con un continuarán. Siempre lo hacen. Es una historia sin fin. Muchos dicen que eso es un lado negativo de una narrativa de cómics del género de superhéroes. Pero yo creo que eso te da apertura a muchas otras cosas. Precisamente por lo que mencionas. En lo que ya hemos estado recalcando a través de esta pequeña conversación. El mundo de Flashpoint es horrible, parece estar inclinado hacia el desastre y parece que en cualquier momento va a llegar un apocalipsis que va a destruir todo. Es cierto, o sea, 3-4 veces tan solo en esta historia como que ya es suficiente indicio, vaya, parece que el universo mismo te está diciendo que no quiero existir, ya bótate la verga. Pero mientras haya gente que está ya dispuesta a pelear, mientras haya esta chispa de heroísmo, mientras haya esta esperanza, vaya, lo que te debe hacer surgir o lo que te debe enseñar una historia de superhéroes de esta naturaleza,
tal vez ese potencial de saber que Superman, que Poison Ivy, que Swamp Thing, que esta Element Girl, que los otros héroes que querían reclutar, como Starman, como Eclipsa, como Snapper Carr, que era el nuevo usuario del Dial H. Vaya, que surjan todos estos héroes, que vayan iniciando ahí, que haya una gran lucha épica, que sí suena genial para tenerlo en una historia. Imagínate estos héroes contra una armada de kryptonianos, vaya, al menos en términos épicos, por así decirlo, sería genial. Pero creo que esa chispa, esa última instancia de ver a Thomas tomando al pequeño Dexter y detrás de ellos a Marta echándoles porras, diciéndoles que ellos pueden, que incluso si lo necesitan ella va a salir a apoyarlos. Siento que es ese tipo de sentimiento, ese tipo de golpe que te tiene que dejar una historia de esta naturaleza. Tal vez ganen, tal vez pierdan, tal vez todo salga bien, tal vez todo salga mal, tal vez algunos caigan, tal vez otros se alcen, pero es ese potencial puro, es ese continuará, es esa idea de que es una historia que nunca acaba por más bueno y malo que haya, lo que le da un cierre tan poderoso en mi opinión. Pueden continuar la historia, es claro, o sea, ese cliffhanger está ahí para que se le pueda dar alguna continuación, tal vez no directa, sino incluso en un futuro con otras series, pero así como está, así como cierra, siento yo que no es un cierre deficiente, es Thomas tomó una elección, Thomas entendió cuál es el camino que debería seguir, Thomas entendió que todo importa, no importa qué tan horrible sea, y Thomas va a luchar por ello. Gane, pierda, él ya ha tomado su elección, ha tomado su camino y va en un paso en la dirección correcta para todo este viaje, todo este camino del héroe que surgió, realmente germine en algo mejor. Creo que ese es el punto más importante, vaya, más allá de cómo concluya propiamente esa batalla final o esas muchas otras batallas que tengan que librarse los héroes de ese mundo. Bueno, yo por la anotación final diría que lo también interesante de todo esto es que esta historia tiene todo un porqué. O sea, el por qué Thomas acabó en este mundo y por qué quien lo mantiene vivo es Bruce Wayne. O sea, a lo largo de la historia se nos está contando que todo esto es parte de un extraño experimento que hizo Batman, en el que, con ayuda de muy Marioneta, los personajes del universo de Watchmen que presentaron en Doomsday Clock, se hizo con el reloj de Janie Slater, la novia del Doctor Manhattan, y una bola de nieve. Y gracias a eso y la energía anticrisis logró atrapar la línea del tiempo de Flashpoint en digámoslo, en una bola de nieve cósmica, con el cual mantiene vivo a Thomas y a todo ese universo. Es ahora sí el máximo ideal de Batman, de impedir que la gente muera llevado al máximo. Vemos que es capaz de proteger a su padre, aun si eso le cuesta entrar en problema con los Time Masters. Y toda esa subtrama es bastante curiosa, pero ya cuando la hilas como un todo a lo largo de la miniserie, sientes que es bastante bueno porque habla bastante bien de Bruce, demuestra que de algún modo, aun si no llegó a enterarse o no llegó a ver de primera mano la redención de su padre, cree en él. Sabe que es un hombre mejor que la última vez que lo conoció, que lo vio. Sabe que ahora hará lo correcto. Y eso personalmente me agrada bastante. ¿Sabes? Porque deja algo bastante claro, que contrario a lo que algunos dicen, Geoff Johns entiende y sabe escribir muy bien a Batman. Y esto, pues, así de manera menor, es un gran trabajo de este gran autor con este gran personaje. Mira, la verdad es que se me hace un punto súper interesante ese final. Más que nada porque nos demuestra que a pesar de que Thomas había perdido cualquier esperanza en sí mismo, cualquier esperanza en el que el marto de Batman sirviera de algo, Bruce nunca dejó de creer en él. Es de nuevo mostrarnos que Geoff Johns siempre prioriza esa humanidad, prioriza ese tipo de pensamiento de que las personas pueden tener una redención. Y qué mejor que hacerlo o ejemplificarlo con el propio Thomas. Y más que nada porque retoma, mejor dicho, un punto
que se dejó abierto en la saga original de Flashpoint, que era la carta que le dejó Barry Allen a Bruce, iniciando toda la historia. Esta carta que lo hizo llorar y del que no sabíamos mayor contenido. No quisiera transcribirla, yo quisiera que si están leyendo esto, si están escuchando esto, llegaron a este punto, lean la historia, por favor, se los agradecería si la leyeran. Pero el punto de esta carta es que Thomas expresa que él se sentía un hombre roto, corrompido. Él entendía que no era un héroe. Sus manos estaban demasiado manchadas como para siquiera pensarse en eso. Pero cuando encontró a Barry Allen, cuando encontró a Flash, cuando habló con él, se dio cuenta de algo. De que no se puede solamente vivir una vida por aquellos que se pierden. Hay que vivir una vida por ellos. No sé si me doy a entender o se da a entender. No puedes vivir lamentándote de que ellos no están. Tienes que vivir teniendo en cuenta de que tú sigues vivo y que tienes que vivir por estas personas, por aquellos que todavía siguen a tu lado. No puedes quedarte enfrascado en la pérdida porque te ciegas a todo lo demás, que es justamente lo que pasa en esta historia. Si Thomas no hubiera estado tan ciego en su propia frustración y dolor, pudo haber arreglado muchas cosas, y es lo que se da cuenta al momento de salvar a Dexter. Si yo tuviese una segunda oportunidad de vivir, si tuviese una segunda oportunidad de hacer lo correcto, quisiera poder entenderlo, quisiera poder lograrlo, para poder vivir así como deberías haber vivido tú en este mundo, Bruce. Es lo que todos los padres quisieran para sus hijos, aquello que nosotros nunca tuvimos. Quiero que seas feliz, inténtalo y yo prometo que lo intentaré. Y ese se me hace también un mensaje muy potente, de un padre para un hijo, de un hombre roto para otro hombre roto, y de un hombre que ha perdido la esperanza, que tiene la esperanza de recuperarla, por más extraño y por más contradictorio que suene. Se me hace de nuevo un final muy grande, un final muy potente, un final espectacular, que puede seguir, puede tener un hilo conductor de manera posterior, pero aún así, de la forma en la que concluye es magnífica, a mi opinión. Y realmente, como cada vez que terminamos estas pequeñas charlas, estas pequeñas pláticas, a ti que me estás escuchando, que nos está escuchando, que estuviste con aquí esta media hora, 45 minutos, lo que sea que haya durado esta plática, que te hayamos incentivado, aunque sea un poco, a leer estas historias, porque tal vez te gusten igual que a nosotros, tal vez no te gusten y digas, no, qué pendejos, pero al menos lo hiciste, te abriste a una nueva posibilidad, a una nueva forma de ver estos personajes, y que puede ser tan llegadora o que puedes entenderla incluso mejor, incluso con detalles, incluso con matices que nosotros no estamos viendo. Y eso es lo hermoso de la lectura, más cuando es una con tanta potencial, con tantos puntos, con tantos hilos y con tantos detalles como lo es esta. Pero bueno, banda, creo que esto sería todo por nuestra parte en esta ocasión. Realmente me gustaría tocar allí otros temas que son como la cosmología que nos habla esta historia, sobre el Divine Continuum, sobre la parte material, física, y la parte de la línea del tiempo que hay en todo este universo. Pero creo que eso será para otra ocasión, con más calma, en donde realmente nos centremos en esto. Por el momento ha sido toda nuestra reflexión sobre esta pequeña historia, sobre Flashpoint Beyond, escrito por Geoff Johns principalmente, aunque con ayuda de algunos otros, como Jeremy Adams y Tim Sheridan, y con un arte principal de Eduardo Rizzo, pero también con el apoyo de Shermanico y Michael Janin. Estos han sido Sanka el Monitor. Y Kamen. Hasta la próxima, banda.